Saludos a todos, nos encontramos en vivo a través del Foro de Puerto Rico para conversar de varios temas importantes para nuestro país. Y para eso nos acompaña el ex gobernador de Puerto Rico y también candidato a comisionado residente por el Partido Popular Democrático, el licenciado Aníbal Acevedo Vilá. Saludos, gobernador. Saludos a ti, Adriel, saludos a los amigos que nos están siguiendo a través del internet. Un placer, gracias por la invitación. Queremos comenzar hablando de un tema sobre el cual usted ha sido muy vocal y es el esfuerzo que se realiza en Washington, D.C. para traer de vuelta a las farmacéuticas a Puerto Rico. Sabemos que luego que se eliminó la 936 del Código de Rentas Internas Federal, un sinnúmero de farmacéuticas, incluso al día de hoy, continúan saliendo de Puerto Rico y esto ha provocado un impacto económico negativo y un desempleo masivo. Cuéntenos de qué se trata estos esfuerzos y cómo podrían impactar de manera positiva la economía de Puerto Rico y que las farmacéuticas puedan regresar. Mira, la existencia de la sección 936 y su presencia por más de 20, 30 años en Puerto Rico permitió un desarrollo económico descentralizado. En Puerto Rico habían fábricas, como le llamaban, o farmacéuticas, porque no son solamente la farmacéutica, era todo el sector de la manufactura. Lo había por todos los rincones de Puerto Rico y había farmacéuticas en la montaña. Además, en una época había una farmacéutica en Culebra y llegamos a tener cerca de 150,000 empleos en el sector de la manufactura. Luego que se elimina por el Congreso la 936, con el apoyo del Partido Nuevo Progresista en aquel momento, Pedro Rosselló era gobernador, Carlos Romero Barceló era comisionado residente, y que se da el phase out, se va eliminando por fase. Hoy tenemos cerca de 60, 70,000 empleos en el sector de la manufactura. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que el tema se ha vuelto nuevamente un tema de discusión, no solamente en Puerto Rico, sino en el Congreso. Con la pandemia, yo me percato que en Estados Unidos se abre una discusión como consecuencia de la pandemia, de que la mayoría, Estados Unidos descubre que la mayoría de los medicamentos que hacen falta para esta pandemia y de los productos de salud que hacen falta para atender esta pandemia no se estaban produciendo en Estados Unidos, se estaban produciendo en China, en India y en otros lugares del mundo. Y comienza una discusión en Estados Unidos de seguridad nacional. Y son artículos medios especializados en Estados Unidos que comienzan a decir, oye, eso no era así, porque Puerto Rico era el centro de productos de farmacéuticos de Estados Unidos y del mundo. Y dicen, nosotros, Estados Unidos, lo matamos cuando eliminamos la 936. Y yo me doy cuenta, en marzo, cuando empieza la pandemia, me doy cuenta que eso abre una nueva oportunidad para replantear el tema de que hace falta darle a Puerto Rico un incentivo especial para poder competir con China, con Singapur, con India y traer esa inversión aquí y que por ende se produzcan esos productos farmacéuticos y los dispositivos médicos en jurisdicción de los Estados Unidos. Yo soy la primera persona en Puerto Rico que comienza a hablar de este tema. Le escribí una carta al presidente de la Comisión de Finanzas del Senado, republicano Chuck Grassley, el 16 de marzo. No se me olvida la fecha porque fue el día que empezó la orden ejecutiva del toque de queda. Ese día yo le envié esa carta y de ahí para acá han sucedido muchas cosas. El tema se está discutiendo, inclusive hasta la Casa Blanca de Trump los otros días dijo China is fired, Puerto Rico is hired. Tristemente, eso no ha tenido todavía los efectos que se espera. Pues tú lo acabas de mencionar. En Ponce, la farmacéutica Roche anunció hace 2 semanas su cierre de una planta que lleva como 50 años allí en Ponce. ¿Qué es lo que sucede? Mira, en el 2017 se aprobó una reforma contributiva federal impulsada por Trump y los republicanos. 2017, los otros días. Esa reforma contributiva le quitó todavía más ventajas que tenía a Puerto Rico, porque impuso un nuevo impuesto a la farmacéutica, a las compañías de dispositivos médicos que todavía están en Puerto Rico. Un impuesto sobre los intangibles, sobre las patentes que se generan en Puerto Rico o en otros lugares fuera de Estados Unidos. Curiosamente, el impuesto se llama el GILTI. Todos sabíamos que eso le iba a hacer daño a Puerto Rico. Imagínate, haciendo un poco de historia reciente, en el 2017, Pedro Rosselló como gobernador me invitó a que yo lo acompañara a Washington. ¿A qué? A tratar de hacer gestiones para que ese impuesto, el GILTI, se hiciera de tal forma que le diera cierta ventaja a Puerto Rico.
Tristemente, esas gestiones de Pedro Rosselló no tuvieron éxito. ¿Por qué? Porque Jennifer González se opuso. ¿Por qué? Porque darle a Puerto Rico un tratamiento especial sobre estas leyes contributivas es incompatible con la estadidad. Ahora estamos viendo las consecuencias de ese nuevo impuesto. Y la propuesta que yo he hecho, que ya está acogida en un proyecto de ley presentado, bueno, dos proyectos, el mismo proyecto presentado en la Cámara por la delegada de Islas Vírgenes, Stacey Plaskett, y la congresista Nidia Velázquez, y ya se han unido otros miembros del Congreso, y presentado en el Senado por el senador republicano, presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Roger Wicker, republicano de Mississippi, que lo que hace es darle a Puerto Rico una exención de ese nuevo impuesto. O sea, volver a donde estábamos en el 2017. Todos los expertos que han examinado esto, incluyendo a Teresita Fuente, la que fue secretaria de Hacienda del gobierno del PNP y claramente es estadista, han dicho que esa es la alternativa que necesitamos para atraer inversión a Puerto Rico. Tristemente, la comisionada residente no ha querido respaldar esta iniciativa, por la misma razón por la cual Pedro Rosselló y Carlos Romero Barceló, cuando era comisionado residente, se opusieron a la 936. Y es casi, es irónico que no hayamos aprendido de la historia y que Jennifer González en estos momentos se esté comportando igual que Carlos Romero Barceló en 1996. Teresita Fuentes ha dicho que es la mejor alternativa, los expertos contributivos lo han dicho. Lo que está proponiendo Trump es por orden ejecutiva. No va a tener el efecto que hace falta para de verdad atraer la inversión. Sí, podrá haber un contrato que le den a una farmacéutica que está en Puerto Rico para que produzca alguna de las cosas que hacen falta para la crisis del COVID-19. Eso está chévere, pero eso no es lo que estamos hablando. Lo que estamos hablando es volver a convertir a Puerto Rico en el centro de producción de productos farmacéuticos y de dispositivos médicos del mundo. Y yo te aseguro que hay ambiente, inclusive, lo puedes apuntar por ahí, que en algún momento en las próximas semanas, yo espero que se den nuevos desarrollos sobre este tema en la capital federal. ¿En qué estatus se encuentra actualmente este proyecto? ¿Ya se encuentra a nivel de comité o todavía no ha pasado ese pedazo? El impedimento mayor que tenemos es que la comisionada residente se opone. Sí, es bien fuerte. Pero yo te puedo decir lo que yo he hecho. Ya yo hablé de este proyecto con el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios, Ways and Means de la Cámara. El representante Neil acaba de ganar su primaria en Massachusetts y le hablé del proyecto. Nidia Velázquez le habló del proyecto y él me dijo, cuando el tema de las farmacéuticas llegue al Congreso, le vamos a dar seria consideración a esta medida. Hablé con el congresista Tom Zausey de Long Island, demócrata de esa comisión. Me dijo, cuenta con mi respaldo. He hablado con el senador Bob Menéndez, que está en la Comisión de Finanzas del Senado, y creo que Bob Menéndez en su momento tomará unas medidas y dará unos pasos positivos en esa línea. Me consta que ha habido diálogo entre staffers republicanos y demócratas de la Comisión de Finanzas del Senado, y yo voy a seguir empujando esto. Obviamente, yo no creo que esto se va a aprobar este año. Primero, por la oposición de Jennifer González, y es triste decirlo. En segundo lugar, por la guerra entre republicanos y demócratas. Ahora, cuando yo llegue a Washington con el apoyo del pueblo de Puerto Rico y sea electo comisionado residente, esta va a ser mi primera prioridad. Porque este tema, primero, la crisis económica que está viviendo Puerto Rico y Estados Unidos va para largo. O sea, ahora mismo salieron los números de desempleo de Estados Unidos y aunque aumentó un poquito el nivel de empleo, la comparación con hace 4 años atrás y con febrero es devastadora. Así que cuando estemos en enero en el nuevo Congreso, y yo confío que ya Trump no será presidente de los Estados Unidos y esté Biden, y hay la posibilidad de que el Senado se convierta en demócrata, esta va a ser probablemente mi principal prioridad o el primer tema que voy a estar discutiendo, porque vuelvo y te repito, no solamente es que venga esa inversión, es que son buenos empleos y se beneficia todo Puerto Rico. Esto es un dato curioso, porque la 936 y ahora este nuevo incentivo no es para generar empleo en el área metropolitana de San Juan. Obviamente el área metropolitana de San Juan también se beneficia, pero donde se generaron los empleos era en Ponce, era en el área de Humacao, Las Piedras, era en Mayagüez, perdió muchísimos empleos por la pérdida de la 936, era el área de Barceloneta, La Montaña, Jayuya tiene una farmacéutica. Así que esto es desarrollo económico, creación de buenos empleos a través de todo Puerto Rico.
Ya habiendo sido nominado Joe Biden como candidato oficial del Partido Demócrata a la presidencia, ¿usted ha tenido la oportunidad de conversar con él o el equipo de trabajo de él sobre la posibilidad de que él apoye esta medida? De este tema, no, porque este tema, de verdad, donde se va a cocinar inicialmente es en el Congreso de los Estados Unidos, y lo que yo he ido identificando gente clave, demócratas y republicanos, para comenzar a hablarle de este tema. Con Biden, yo sí le envié una comunicación recientemente, pero es sobre el tema del SSI, el Seguro Social Complementario, y la posición de la administración de Trump, que hasta ahora se ha opuesto a que Puerto Rico participe en igualdad de condiciones de ese programa. Pasando al tema del estatus, la congresista Nidia Velázquez, en compañía con la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, ambas con raíces puertorriqueñas, presentaron ante el Congreso un proyecto de ley del cual se ha conversado ampliamente, y es para darle la oportunidad a la legislatura de Puerto Rico a que convoque una asamblea constitucional a los efectos de resolver el estatus de Puerto Rico. ¿De qué se trata esta propuesta? ¿Usted la favorece? ¿Y qué efectos podría traer sobre Puerto Rico a fines de resolver el estatus? Me gustó cómo lo describiste, porque lo describiste correctamente. Muchos por ahí expertos y analistas y políticos lo describen mal. El proyecto de lo que trata es reconocer el derecho de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a convocar una asamblea de estatus, lo que por ahí le llaman la constituyente. No es que el Congreso nos las impondría, simplemente dice reconocemos el poder inherente que tiene Puerto Rico de convocarla. Mira, esta es una idea. Primero, la idea de la constituyente se lleva hablando por mucho tiempo. La idea esbozada en este proyecto por Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez, yo lo he estado hablando con Nidia por más de año y medio. Como cuestión de hecho, en este último libro mío, que no sé si lo tienes, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, en el cual hago varias propuestas de reformas constitucionales a raíz del verano del 2019. Yo, para el tema de estatus, elaboro una propuesta como esta, similar a la que Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez presentaron. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Y obviamente lo respaldo, y no solamente eso. El día que salió el proyecto de ley, Charlie Delgado, presidente del Partido Popular, nuestro candidato a gobernador y seguro próximo gobernador, emitimos una declaración conjunta, Charlie y este servidor, dándole la bienvenida a esta discusión que abre Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez. ¿De qué es lo que se trata? Es que la ley, el proyecto dice, reconocemos el poder de Puerto Rico a convocar una asamblea constitucional de Estado. Si Puerto Rico la convoca, y esto es lo creativo, y yo elaboro esta idea en el libro, si Puerto Rico la convoca, entonces se activa un comité de diálogo congresional con participación de Cámara y Senado, republicanos y demócratas, y del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Para qué? No para imponernos nada. Para que ese comité de diálogo, como dice la palabra, dialogue con los miembros de la Asamblea de Estatus. ¿Y quiénes van a ser los miembros de la Asamblea de Estatus? Personas electas por el pueblo de Puerto Rico que van a representar las diferentes tendencias. Ahí va a haber estadistas, ahí va a haber estado librista, ahí va a haber independentistas, van a estar allí. ¿Y qué es lo que pretende? Mira, hay un montón de preguntas que históricamente nos hemos hecho y nunca el Congreso nos ha contestado. Por ejemplo, el idioma español, bajo la estadidad. No es que tú y yo hablemos español, eso nadie nos puede obligar a no hablar español. La pregunta es, bajo la estadidad, ¿Estados Unidos va a permitir que el idioma de enseñanza en las escuelas públicas sea español? Que el idioma en los tribunales de Puerto Rico, si tú tienes un accidente de carro, Dios te proteja, y tienes que ir al tribunal, el juicio es en español. Bajo la estadidad, van a permitir que siga siendo los tribunales en español, que si viene un congresista americano a visitarnos y tiene un accidente de carro, lo vamos a enjuiciar en español, porque hoy lo enjuiciamos en español. No tiene derecho a que el juicio sea en inglés, le damos un traductor. La legislatura, el Congreso va a permitir que el Estado 51, su legislatura, sea en español. Esas preguntas se deben contestar bajo el Estado Libre Asociado. ¿Cuáles serían las limitaciones, si alguna, a un Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial, que es la aspiración histórica del Partido Popular? Hay argumentos sobre eso, pues que el Comité de Diálogo nos diga. La independencia. ¿Qué tipo de transición está dispuesto a darle Estados Unidos si Puerto Rico optase por la independencia? Eso es lo que haría el Comité de Diálogo, contestar las preguntas que nunca nos han contestado. Y a base de eso, el pueblo de Puerto Rico decidirá qué opción quiere presentarle al Congreso, y en su momento el Congreso también tendrá el derecho a aceptarla o negarla.
Así que es un proceso más democrático. Lo que sí sabemos es que los plebiscitos criollos han fracasado. Lo que sí sabemos es que el plebiscito del 3 de noviembre es un engaño, que no va a producir nada. Como cuestión de hecho, el proyecto de Nidia Velázquez, eso es lo que le está diciendo. Fíjate, tienes poderosas en este caso, congresistas demócratas diciéndole al pueblo de Puerto Rico, hay otro camino, que no es el embeleco del plebiscito de estadidad, sí o no. Y tienes poderosos republicanos, como Mitch McConnell, que es el líder republicano del Senado, es el equivalente al presidente del Senado. Lo que pasa es que ese cargo de presidente del Senado allí no existe. Mitch McConnell, que también la semana pasada dijo, olvídese de la estadidad no tiene ninguna posibilidad en el Congreso de los Estados Unidos. El Partido Popular anteriormente, bajo la presidencia de Héctor Ferrer, que en paz descanse, respaldó precisamente este plebiscito de estadidad, sí o no. ¿A qué se debe ahora ese cambio de postura dentro de la colectividad? Mira, Héctor lo propuso, el partido nunca lo adoptó como la posición oficial, pero Héctor lo propuso y David Beniel también lo propuso, pero lo propuso, número uno, como un proceso de diálogo, no de imposición. Número dos, ninguno de ellos jamás dijo que se hiciera conjuntamente con las elecciones, que es parte del engaño, porque lo que están es tratando de sacar a los estadistas, que les da vergüenza decir que son PNP, tratar de sacarlos a votar, engañándoles, diciendo que si votan por la estadidad está a la vuelta de la esquina. Y número tres, que ya este plebiscito del Departamento de Justicia de Estados Unidos lo invalidó y dijo que la papeleta engañaba al pueblo de Puerto Rico, porque la papeleta está diseñada para que usted se crea que si gana la estadidad va a empezar el proceso de transición hacia la estadidad. Y el Departamento de Justicia de Estados Unidos le dijo, no, quien único puede empezar el proceso de transición hacia la estadidad es el Congreso, y en este caso el Congreso de Estados Unidos nunca le ha ofrecido la estadidad a Puerto Rico. Es más, en esa carta el Departamento de Justicia va un paso más allá y destruye el argumento de los estadistas de que lo que ellos van a hacer aquí el 3 de noviembre es lo mismo que hizo Hawái y lo mismo que hizo Alaska, que es verdad, tuvieron un plebiscito de estadidad, sí o no, y el Departamento de Justicia le dice, y es lo correcto históricamente, en aquel caso de Hawái y Alaska, era la última etapa del proceso porque el Congreso la estaba ofreciendo. Esto no tiene nada que ver con Hawái y Alaska, porque aquí el Congreso no nos ha ofrecido la estadidad. Y quiero decirte que la presentación del proyecto de ley de Nidia y de Alexandria Ocasio, demócratas, y Alexandria Ocasio, como tú muy bien sabes, una de las estrellas ascendentes del Partido Demócrata. Y las expresiones de Mitch McConnell y otros congresistas republicanos, como algunos de ellos amigos de Jennifer González, como Rick Scott, que ha dicho que la estadidad no está en la agenda, como Marco Rubio, que ha dicho que esto no hay ambiente y no hay los votos para la estadidad. Lo que ha dicho Mitch McConnell, básicamente, y Nidia Velázquez, por otro lado, decirle a los puertorriqueños, voten que no. Han destruido la campaña de miedo del liderato estadista, que quiere decir que si usted vota por no, ay bendito, los Estados Unidos se van a ofender y se van a ir de Puerto Rico. ¿Cómo vamos a decirles que no? Y tienes demócratas y republicanos poderosos diciéndole, ese plebiscito no vale nada, siéntanse en libertad de votar por el no. Es lo que yo voy a hacer, votar por el no. ¿Hay ambiente para aprobar este proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez en el Congreso? ¿Hay apoyo bipartita? ¿Cuál es el ambiente allí? Mira, yo no te voy a mentir, en el Congreso no hay ambiente para aprobar todavía nada sobre el tema del estatus. Por eso es que precisamente los estadistas están engañando cuando dicen, no, va a ganar la estadidad y empieza el proceso de admisión como Estado. Yo creo que aquí hay que ir paso a paso. Se me olvidó cuando te di el contexto histórico, antes de publicar este libro. Cuando yo fui gobernador, yo logré que se presentara en el Congreso un proyecto de Asamblea Constitucional de Estatus. No era igual que este, pero era el mismo concepto. Reconocemos el poder de Puerto Rico a convocarla. Y en aquel momento lo presentó Nidia, Luis Gutiérrez, lo presentó en el Senado el fenecido Ted Kennedy, lo presentó y lo firmó Trent Lott, que era el líder, el equivalente a Mitch McConnell, lo firmó el senador Byrd, republicano, el senador Bob Menéndez, que todavía está en el Senado. ¿Qué pasó con aquel proyecto? Que Luis Fortuño era comisionado residente y lo boicoteó. Ahora, para poder hablar de la posibilidad de una constituyente, tienen que pasar dos cosas. Primero, el no tiene que ganar el 3 de noviembre. Y en segundo lugar, yo tengo que estar en Washington, porque si volvemos a enviar a Jennifer González, pues ella lo va a sabotear. Es lo mismo que el incentivo contributivo.
Si Jennifer González sale reelecta, no hay posibilidad de que nos den un incentivo contributivo especial para Puerto Rico porque ella lo va a boicotear, lo va a sabotear y después de todo, igualito que pasó con Romero Barceló. ¿Qué dijeron los congresistas? Bueno, si Romero Barceló quiere que le quitemos la 936 y él fue el que fue electo por el pueblo, pues se la quitamos. ¿Qué dirían ahora? Bueno, aquí hay una buena idea para darle un nuevo incentivo a Puerto Rico, pero si la comisionada residente electa por el pueblo puertorriqueño no lo quiere, pues ¿para qué se lo vamos a dar? Para finalizar, gobernador, ¿qué lo motivó a usted a regresar del retiro para aspirar nuevamente al cargo de comisionado residente? Que precisamente debo resaltar que usted fue el último comisionado residente del Partido Popular Democrático. ¿Qué le motiva a usted? Y No, más allá no, de eso, no solamente fui el último, en los últimos 28 años, los últimos 28, desde 1992 hasta hoy, todos los comisionados residentes han sido del PNP, menos los 4 años que yo fui comisionado residente. Así que si usted cree que nuestra situación en Washington está mal, ya usted sabe quiénes son los responsables del deterioro de la relación de Puerto Rico en la capital federal. ¿Qué me motivó? Y es una muy buena pregunta, me la han hecho todo el mundo, empezando por mi familia y mi esposa. Que las cosas están bien malas para Puerto Rico y que las cosas están bien malas en Washington. Si yo hubiera sentido que las cosas estaban buenas o regular, yo me quedaba tranquilo con mi programa de radio todas las mañanas en Radio Isla, publicando libros, publicando artículos, mi práctica privada, mi curso de Derecho, que lo he dado ya en las 3 escuelas de Derecho y lo doy permanentemente un semestre en una y un semestre en la 2, en la UPI y en la Inter. Lo estoy dando ahora, a pesar de que estoy haciendo campaña, porque como ahora es virtual, me es mucho más fácil. Pero me convencí que la situación es tan mala para Puerto Rico en la capital federal, que estamos tan mal representados, que Jennifer González tiene sus prioridades trastocadas, que su agenda principal es la agenda de la estadidad, que no ha podido defender el buen nombre de Puerto Rico, que se ha quedado callada ante todos los casos de corrupción y de incompetencia de su gobierno, del Partido Nuevo Progresista, que sentí que con mi experiencia, con mi propuesta, con las ideas que tengo, pues le puedo ayudar a empezar el proceso de restaurar el nombre de Puerto Rico y de por primera vez volver a lograr legislación que de verdad, de forma permanente, le dé beneficios a Puerto Rico. Yo te quiero decir, por ejemplo, mira, siempre hablamos de los discrímenes en leyes federales contra Puerto Rico. Y ahorita mencioné el SSI. ¿Tú sabes cuándo fue la última vez que el Congreso acabó con una desigualdad, con un discrimen en algún programa federal contra Puerto Rico? ¿Sabes cuándo fue? Cuando yo fui comisionado residente. Que se aprobó la ley de reforma educativa de Bush, republicano, No Child Left Behind. Y yo logré que en esa ley se incluyera lenguaje para que todos los programas de educación, todos, se trate a Puerto Rico en igualdad de condiciones. Por eso ustedes nunca escuchan que Puerto Rico es discriminado. Puerto Rico ahora está en los fondos congelados por corrupción. Eso es otra cosa. Yo logré eso a pesar del escándalo de Víctor Fajardo. Y lo logré con un presidente republicano. Luego de eso, en ningún otro programa, ni Fortuño, ni Pierluisi, ni Jennifer González han logrado borrar la desigualdad hacia Puerto Rico. Si yo gano, los demócratas están en disposición de ir resolviendo esos problemas y yo voy a estar ahí defendiendo eso. Porque tengo la experiencia, tengo las amistades en la capital federal. Yo pronto vas a saber los detalles. Yo tengo varios importantísimos congresistas demócratas que me están respaldando en esta contienda, pues porque me conocen y porque saben que mis prioridades son las correctas. Jennifer González ha sido demasiado inefectiva y una cosa que es un poco hasta como llamamos nosotros aquí los puertorriqueños, vergüenza ajena, su empeño en seguir respaldando a Donald Trump, a pesar de todos los insultos y el maltrato de Donald Trump hacia los puertorriqueños. Y yo creo que Puerto Rico, si quiere empezar a restaurar su relación allá en los Estados Unidos, no puede volver a enviar el mismo equipo, las mismas personas que son los responsables de haber desprestigiado a Puerto Rico en la capital federal y estar aliado, un puertorriqueño que esté aliado de Donald Trump en este momento, lo que hace es quitarle fuerza, quitarle poder, quitarle respeto al pueblo de Puerto Rico en la capital federal. Bueno, gobernador, agradecido por la oportunidad de entrevistarlo. Gracias por estar aquí en el Foro de Puerto Rico con nosotros. Esperamos poder volver a conversar antes de las elecciones. Gracias por la invitación y te felicito por haber establecido este foro de discusión seria. Y pues ustedes son esta nueva generación a la que le corresponde, pues de verdad, yo haré el esfuerzo para los que le va a tocar acabar de enderezar a Puerto Rico, es a tu generación y de verdad te felicito, me llena
de mucha esperanza que jóvenes como tú, y ya son muchos, he participado en muchos programas como este, que son moderados por jóvenes, me llenan de mucha esperanza de que de verdad hay futuro para Puerto Rico. Te felicito. Definitivamente, yo creo que los jóvenes cada vez se van a ir envolviendo más en la política y ya lo podemos ver. Así que gracias, gobernador. Muy buenas tardes y buenas noches a todos los que nos han sintonizado.